El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 4. 10 minutos después, Grace viajaba en el carruaje de Windham con la duquesa viuda, tratando de recordar por qué le había dicho a Thomas que no enviara a su abuela a un asilo. La duquesa había ordenado al cochero que diera la vuelta para regresar a casa, pero antes de eso, la había empujado fuera del carruaje de las hermanas Willoughby, haciéndola caer al suelo violentamente sobre el tobillo derecho y ordenando a éstas que hicieran solas el trayecto a su casa sin darle más explicaciones. «Señora», preguntó vacilante. La velocidad a la que iban solo se podía considerar peligrosa, pero la viuda no paraba de golpear la pared con su bastón, gritándole al cochero que fuera más rápido. «Señora, ¿a dónde vamos?» «Lo sabe muy bien». Grace esperó un momento por cautela y entonces dijo: «Lo siento, señora, no lo sé». La viuda clavó en ella una mirada furiosa. «No sabemos dónde está». «Lo encontraremos». «Pero, señora». «¡Basta!», espetó la viuda. No lo dijo en voz alta, pero sí con tanta furia que Grace guardó silencio al instante. Pasado un momento, la miró con disimulo. La anciana iba sentada con la espalda recta como una vara, en realidad demasiado recta para un trayecto en carruaje, y llevaba la mano derecha doblada como una garra, sujetando la cortina para poder mirar afuera. Árboles. Eso era todo lo que se podía ver. Grace no lograba imaginarse que miraba a la viuda con tanta atención. «Si usted lo vio», dijo ésta en voz baja, interrumpiendo sus pensamientos, «quiere decir que continúa en el distrito». Grace no dijo nada. En todo caso, la viuda no le estaba mirando. «Lo cual significa que solo hay 3 lugares donde podría estar. 3 posadas de las cercanías. Solo hay 3. Grace apoyó la frente en la mano. Eso era una señal de debilidad que procuraba no mostrar delante de la viuda, pero ya no había manera de mantener una fachada de fría tranquilidad. ¿Lo iban a secuestrar? Ella, Grace Catriona Everslade, que ni siquiera había robado una cinta de un penique en una feria, iba a participar en algo que tenía que ser, con toda seguridad, un delito grave. ¡Santo Dios! «Cállese y sea útil». Grace apretó los dientes. ¿Cómo demonios pensaba la viuda que podría ser útil? Cualquier trabajo físico que fuera necesario lo harían los lacayos, cada uno de los cuales medía, como era habitual en Belgrave, unos 6 pies. Cuando miró interrogante a la viuda, la respuesta de ésta fue contundente. «Podría ser necesario convencer a mi nieto». «Mire por la ventanilla», gruñó la viuda, en un tono que la hacía sentir como un idiota. «Usted fue la que lo vio mejor». Por Dios, daría 5 años de su vida por estar en cualquier otro lugar que no fuera ese carruaje. «Señora, como dije, estaba al final del camino de entrada. ¿No lo vi bien?» «Lo vio anoche». Grace había intentado no mirarla, pero ante eso no pudo evitar hacerlo. «Lo vi besándolo, y se lo advierto ahora, no intente subir de posición». «Señora, fue él quien me besó». «Es mi nieto, y muy bien podría ser el verdadero duque de Windham, así que no se haga ilusiones. Usted es valorada como mi dama de compañía, pero nada más». Grace no logró encontrar la indignación para reaccionar a ese insulto. Lo único que pudo hacer fue mirarlo horrorizada, sin poder creer que hubiera dicho esas palabras. El verdadero duque de Windham. La sola sugerencia era escandalosa. ¿Abandonaría con tanta facilidad a Thomas, despojándolo de su patrimonio, de su identidad? Windham no solo era el título de Thomas, sino también lo que era él. Pero si la viuda defendía públicamente al bandolero como el auténtico heredero, por Dios, no podían imaginarse las proporciones del escándalo. Claro que se demostraría que el bandolero era hijo ilegítimo, un impostor, pues no podía ser de otra manera, pero el daño ya estaría hecho. Siempre habría personas que murmurarían que posiblemente Thomas no era el verdadero duque, que no debería ser tan presuntuoso, porque realmente no tenía derecho a hacerlo, ¿verdad? No lograba imaginarse qué consecuencias tendría eso en él, en todos.
Señora, dijo, y la voz le salió algo temblorosa. No puede creer que ese hombre sea el legítimo heredero. Por supuesto que puedo. Sus modales fueron impecables. Es un ladrón, uno de buen porte y lenguaje exquisito. Sea cual sea su rango actual, tuvo buena crianza y recibió la educación de un caballero. Pero eso no significa... Mi hijo murió en el barco, interrumpió la viuda en tono duro. Después de pasar 8 meses en Irlanda, 8 malditos meses que deberían haber sido 4 semanas, fue para asistir a una boda. ¡Una boda! Su cuerpo se tensó y rechinó los dientes por el recuerdo. Y no la boda de alguien digno de mencionar, tan solo un amigo del colegio cuyos padres compraron un título y así forzar la entrada del chico en Eton, como si eso los fuera a hacer mejores. Grace abrió los ojos como platos. La voz de la viuda había bajado a un siseo maligno, venenoso. Sin pretenderlo, se deslizó hasta la ventanilla. Le resultaba insoportable estar tan cerca de ella. Y entonces, y entonces solo recibí una nota con 3 frases escritas por otra persona, diciendo que lo estaba pasando tan bien que creía que se quedaría. Grace pestañeó. ¿No le escribió él? Preguntó sin saber por qué encontraba tan curioso ese detalle. La firmó, dijo bruscamente la viuda, y la selló con su anillo. Sabía que yo no entendería su letra. Se apoyó en el respaldo con la cara contorsionada por décadas de ira y resentimiento. 8 meses. 8 estúpidos meses. ¿Quién podría decir que no se casó con una ramera que conoció allí? Tuvo tiempo de sobra. Grace la observó un buen rato. Tenía la nariz levantada en gesto altivo y todo indicaba que estaba furiosa, pero algo no iba bien. Tenía los labios apretados en un rictus y los ojos le brillaban de modo sospechoso. Señora, no, dijo la viuda, y su voz sonó cascada. Grace pensó que tal vez no sería prudente hablar, pero llegó a la conclusión de que había demasiadas cosas en juego y no podía guardar silencio. Excelencia, sencillamente no puede ser, dijo, armándose de valor, a pesar de la furiosa expresión que vio en la cara de la viuda. Esta no es una humilde propiedad rural. Esto no es Silsby, añadió, tragándose el nudo que se le formó en la garganta al hablar del hogar de su infancia. Esto es Belgrave, un ducado. Los posibles herederos no desaparecen sin más. Si su hijo hubiera tenido un hijo, lo habríamos sabido. La viuda la miró fijamente durante un incómodo instante y luego dijo: Probaremos en la liebre feliz en primer lugar. Es la menos desmañada de las posadas de la localidad. Se acomodó en el asiento, mirando al frente y continuó: Si él se parece en algo a su padre, le gustarán tanto las comodidades que no se conformará con nada inferior. Jack ya se sentía como un idiota cuando le metieron un saco por la cabeza. Acabó ocurriendo. Era consciente de que se había quedado demasiado tiempo. Durante todo el trayecto de vuelta se había regañado por lo tonto que era. Debería haberse marchado después del desayuno. Debería haberse marchado al alba. Pero no. Esa noche se emborrachó y luego fue a mirar el maldito castillo. Y entonces la vio. Si no la hubiera visto, no se habría quedado tanto tiempo en ese extremo del camino de entrada, y no se habría tenido que marchar a tanta velocidad, y no habría tenido que parar para dejar descansar a su caballo, y no habría estado ahí, junto al abrevadero sirviendo de blanco cuando alguien lo atacó por detrás. Átenlo, dijo una voz ruda. Eso bastó para poner todos los poros de su cuerpo en estado de lucha. Un hombre no pasa su vida tan cerca de la horca sin estar preparado para esa palabra. ¿Qué más daba que no viera nada? ¿Qué más daba que no supiera quiénes eran ni por qué habían ido a buscarlo? Luchó, y sabía hacerlo, de manera limpia y de manera sucia. Pero eran 3, por lo menos, puede que más, y solo consiguió dar 2 puñetazos antes de quedar tendido boca abajo en el suelo, con las manos atadas a la espalda con... Bueno, no era una cuerda. Por el tacto le pareció que era una cinta de seda, dicha fuera la verdad. Perdón, masculló uno de sus captores, y eso fue muy extraño.
¿Qué tipo de hombre pide disculpas tras atar a alguien? No hay de qué, dijo, y al instante se maldijo por su insolencia. Lo único que consiguió con su broma fue que se le llenara la boca con el polvo del saco. Por aquí, dijo uno de los hombres ayudándolo a ponerse de pie, y él no pudo hacer otra cosa que obedecer. Si me hace el favor, dijo la primera voz, la del hombre que ordenó que lo ataran. ¿Serían tan amables de decirme a dónde vamos? Consiguió preguntar. Entonces lo rodearon y le dieron unos suaves empujones. Secuaces. Esos eran solo unos mandados. Lanzó un suspiro. Los secuaces nunca saben las cosas importantes. ¿Puede subir? Y antes de que él pudiera complacerlos, o por lo menos decir, perdón, ¿qué ha dicho? Lo levantaron con brusquedad y lo metieron dentro de algo que tenía que ser un carruaje. Pónganlo en el asiento, gruñó una voz. Esa voz sí que la conocía. Era la de la anciana, su abuela. Bueno, al menos no lo iban a llevar a la horca para colgarlo. ¿Nadie se va a ocupar de mi caballo? Ocúpense de su caballo. Jack se dejó instalar en un asiento, una maniobra no demasiado fácil, maniatado como estaba y cegado por el saco en la cabeza. Supongo que no me van a desatar las manos. No soy estúpida, contestó la anciana. No, dijo él lanzando un falso suspiro. Ya me imaginé que no lo era. La belleza y la estupidez nunca van tan de la mano como uno podría desear. Lamento haber tenido que atraparte de esta manera, pero no me dejaste ninguna otra opción. Ninguna otra opción. Sí, claro, hasta ahora he hecho mucho para escapar de sus garras. Si hubieras tenido la intención de visitarme, no te habrías alejado a caballo. A él se le curvaron los labios en una sonrisa burlona. Así que ella me delató, dijo, preguntándose por qué se había imaginado que no lo haría. ¿La señorita Eversley? Así que ese era su apellido. No tuvo otra opción, añadió la anciana despectiva, como si los deseos de la señorita Eversley fueran algo que rara vez tomaba en cuenta. Entonces Jack la sintió, un leve roce de aire a su lado, un leve frufru de movimiento. Estaba ahí, la escurridiza señorita Eversley, la silenciosa señorita Eversley, la deliciosa señorita Eversley. Quítenle la capucha. ¿Lo van a ahogar? Esperó con paciencia mientras una indolente sonrisa se fijaba en su cara. Al fin y al cabo, esa no era una expresión que esperaran ver y por lo tanto era la que más deseaba mostrar. La oyó emitir un sonido, es decir, a la señorita Eversley. No fue exactamente un suspiro, pero tampoco un gemido. Fue algo que no logró distinguir. Tal vez una resignación cansada, o tal vez, cuando le quitaron la capucha, se tomó un instante para saborear el aire fresco en la cara. Después la miró. Era sufrimiento. Eso había sido. La pobre señorita Eversley parecía sentirse desgraciada. Un caballero más cortés habría desviado la mirada, pero él no se sentía muy caritativo en ese momento, así que se regaló los ojos examinando despacio su cara. Era hermosa, aunque no de un modo previsible. No era una rosa inglesa, con ese glorioso cabello oscuro y unos brillantes ojos azules de forma almendrada. Sus pestañas eran negras en fuerte contraste con la blanca perfección de su piel. Claro que la blancura podría ser una palidez debido a su malestar. La pobre muchacha parecía a punto de arrojar el contenido de su estómago en cualquier momento. ¿Tan terrible fue besarme? Ella se puso roja. Al parecer sí. Miró a su abuela y dijo en su tono más cordial. Supongo que sabe que esto que está haciendo es un delito castigado con la horca. Soy la duquesa de Wingham, respondió ella, arqueando altivamente una ceja. Nada es un delito castigado con la horca. Ah, las injusticias de la vida. ¿No está de acuerdo, señorita Eversley? Daba la impresión de que ella deseaba hablar. De hecho, la pobre muchacha se estaba mordiendo la lengua. Ahora bien,
Si fuera usted la que comete este pequeño delito, continuó él, bajando la mirada con insolencia desde su cara hasta sus pechos y subiéndola hasta su cara de nuevo, todo sería muy distinto. Ella apretó la mandíbula. Creo que sería, susurró él, fijando la mirada en sus labios. Encantador. Imagínese, usted y yo solos en este carruaje tan lujoso. Suspiró satisfecho y se reclinó en el respaldo. La imaginación se desborda. Esperó por si la anciana salía a su defensa, pero ésta no dijo nada. ¿Le importaría hacerme partícipe de sus planes? Le preguntó, poniendo un tobillo sobre la rodilla de la otra pierna, bien reclinado en el asiento. No era una postura fácil, con las manos atadas en la espalda, pero que lo colgaran si enderezaba la espalda para ser más educado. La anciana lo miró con los ojos fruncidos. La mayoría de los hombres no se quejarían. Él se encogió de hombros. No soy como la mayoría de los hombres. La obsequió con una media sonrisa y giró la cara hacia la señorita Everslade. Qué comentario más banal de mi parte, ¿no le parece? Es tan evidente. Hasta a un novato se le habría ocurrido. Sacudió la cabeza como si estuviera decepcionado. Espero no estar perdiendo facultades. Ella abrió mucho los ojos. Él sonrió de oreja a oreja. ¿Cree que estoy loco? Sí. A él le gustó oír su voz de nuevo, inundándolo de calidez. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Volvió a mirar a la anciana. ¿La locura viene de familia? Por supuesto que no. Bueno, eso es un alivio, y no es que yo reconozca un parentesco, pero creo que no deseo estar emparentado con una delincuente de su clase. Ni siquiera yo he recurrido jamás al secuestro. Se inclinó hacia la señorita Everslade como para hacerle una seria confidencia. Está muy mal visto, ¿sabe? Y creyó ver, qué encantador, que ella curvaba los labios. La señorita Everslade tenía sentido del humor, estaba más deliciosa por lo menos. Le sonrió, sabía cómo hacerlo, sabía exactamente cómo sonreírle a una mujer para que sintiera la sonrisa en lo más hondo. Le sonrió y ella se ruborizó, y eso le hizo sonreír aún más. ¡Basta! Él fingió no entender. Disculpe. Miró a esa mujer que, probablemente, era su abuela. Tenía la cara marchitada y llena de arrugas, con las comisuras de la boca curvadas hacia abajo por el peso de una expresión siempre molesta. Aunque sonriera, se veía desgraciada, aun en el caso de que consiguiera curvar la boca para formar un atisbo de sonrisa. Concluyó que jamás lo conseguiría. Podría morir por el esfuerzo. Deje en paz a mi dama de compañía, dijo ella en tono seco. Él se inclinó hacia la señorita Everslade, obsequiándola con una media sonrisa, pese a que ella miraba con resolución hacia otro lado. ¿La he molestado? No, claro que no, dijo ella al instante, lo que no podía estar más lejos de la verdad. Pero, ¿quién era él para opinar? Volvió a mirar a la anciana. No ha contestado mi pregunta. Ella arqueó una ceja, imperiosa. Ah, pensó él sin humor. He heredado este gesto de ella. ¿Qué piensa hacer conmigo? ¿Qué pienso hacer contigo? Repitió ella, como si encontrara la pregunta de lo más extraño. Él arqueó una ceja preguntándose si ella reconocería el gesto. Hay muchas opciones. Mi querido niño, dijo ella en tono tan solemne, casi condescendiente. Te voy a dar el mundo entero. Grace acababa de recuperarse de la turbación cuando el bandolero, tras un buen rato pensativo, miró a la viuda y dijo: Creo que no estoy interesado en su mundo. Grace no pudo impedir que le saliera un principio de risa histérica. ¡Santo cielo! La viuda parecía a punto de estallar. Se cubrió la boca con una mano y desvió la mirada, tratando de no fijarse en que el bandolero le estaba sonriendo de oreja a oreja. Discúlpeme, dijo a la viuda muy tranquilo, pero ¿puedo tener el mundo de ella en lugar del suyo? Grace giró la cabeza justo a tiempo para ver que él hacía un gesto hacia ella. Él se encogió de hombros. Usted me cae mejor.
¿Nunca hablas en serio? Le espetó la viuda. Entonces, algo en él cambió. No cambió su postura repatingada en el asiento, pero Grace percibió una nueva tensión en el aire. Era un hombre peligroso, aunque lo ocultara bajo su insolente encanto. De eso estaba seguro. Siempre hablo en serio, dijo él sin dejar de mirar a la viuda a los ojos. Hará bien si lo tiene presente. Lo siento mucho, susurró Grace. Las palabras le salieron antes de que tuviera tiempo para pensarlas. Sentía la gravedad de la situación con desagradable intensidad. Había estado muy preocupada por Thomas y por lo que todo significaría para él, pero acababa de entender que eran dos los hombres atrapados en esta situación, y fuera quien fuese ese hombre, tampoco se lo merecía. Tal vez desearía una vida como Cavendish, con sus riquezas y prestigio. La mayoría de los hombres lo harían, pero merecía poder elegir. Todo el mundo lo merece. Entonces lo miró, obligándose a dirigir los ojos hacia su cara. Había evitado su mirada todo lo posible, pero de pronto encontraba desagradable su cobardía. Él debió notar que lo observaba, porque giró la cara hacia ella. Sobre la frente le caían unos mechones de pelo oscuro, y vio que sus ojos, de un espectacular color verde musgo, se volvían cálidos. Usted me gusta más. Y ella creyó, o en realidad deseó, ver un destello de respeto en su mirada. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el momento se disipó. Él esbozó esa descarada media sonrisa y soltó el aliento. Es un cumplido. Ella estuvo a punto de decir gracias, por ridículo que fuera, pero entonces él encogió un hombro, uno solo, como si no pudiera hacer el esfuerzo de encoger los dos, y añadió: Claro que la única persona que me gustaría menos que nuestra estimada condesa, duquesa. Él se interrumpió para dirigirle una insulsa y altiva mirada, y volviéndose nuevamente hacia Grace murmuró: Como decía, la única persona que me gustaría menos que ella. Hizo un gesto hacia la viuda. Sería el hombre que representa el peligro francés, así que supongo que eso no tiene mucho de cumplido, pero quería que supiera que lo he dicho con sinceridad. Grace intentó no sonreír, pues parecía que él siempre la miraba como si estuvieran bromeando, los dos solos, y sabía que eso enfurecía cada vez más a la viuda. Una mirada al frente se lo confirmó. La viuda estaba más estirada y molesta de lo habitual. Volvió a mirar al bandolero, más para protegerse que por otra cosa. La duquesa daba todas las señales de estar a punto de empezar una discusión, pero dada la actuación de la noche pasada, sabía que estaba tan enamorada de la idea de haber encontrado a su nieto que no lo convertiría en blanco de su ira. ¿Cómo se llama?, le preguntó, puesto que le pareció la pregunta más obvia. ¿Mi nombre? Ella asintió. Él miró a la viuda con una expresión de desaprobación. Es extraño que usted no me lo haya preguntado todavía. Sacudió la cabeza. Qué modales más vergonzosos. Todos los secuestradores conocen los nombres de sus víctimas. No te he secuestrado. A eso siguió un incómodo silencio, y pasado un momento sonó la suave voz de él. Entonces no entiendo las ataduras. Grace miró a la viuda recelosa, pues ésta siempre había detestado el sarcasmo, a no ser que saliera de sus labios, y no le permitiría tener la última palabra. Y así sucedió. Cuando habló, pronunció las palabras en tono seco y coloreadas con la seguridad de quien conoce su superioridad. Te voy a devolver a tu verdadero lugar en el mundo. Comprendo, dijo él tras un instante. Estupendo, dijo la viuda en tono enérgico. Entonces estamos de acuerdo. Lo único que nos queda por... Mi verdadero lugar, interrumpió él. Exactamente. En el mundo. Grace cayó en la cuenta de que tenía retenido el aliento. No podía apartar la mirada de él. La presunción es extraordinaria, dijo él entonces. Lo dijo en voz baja, casi pensativo, y la viuda se giró bruscamente hacia la ventanilla. Grace observó su perfil por si veía algo, cualquier cosa,
que indicara que era humana, pero la anciana continuó rígida, con expresión dura, y en su voz no se detectó ninguna emoción cuando dijo: «Ya casi hemos llegado a casa». El carruaje estaba virando hacia el camino de la entrada, pasando por el lugar donde Grace lo había visto antes. «Lo que usted diga», dijo el bandolero, mirando por la ventanilla. «Llegarás a considerarla tu hogar», afirmó la viuda en tono imperioso y exigente. Él no contestó, pero no era necesario que respondiera. Las dos sabían que estaba pensando. «Jamás»,